Hola, hola, mis queridos y apasionados amantes de las series turcas. ¿Cómo se encuentran todos hoy? Espero que estén de maravilla, con la energía a tope y listos para sumergirnos juntos en un nuevo capítulo de este fascinante universo de dramas, romances épicos y, por supuesto, esos escándalos que nos encanta analizar y comentar. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio, su canal favorito, donde desentrañamos las tramas, las actuaciones y todos los secretos que hacen vibrar a nuestras telenovelas turcas predilectas. Hoy prepárense para un viaje apasionante, porque vamos a explorar esos momentos en los que la línea entre la ficción y la realidad se desdibuja, esas situaciones que nos dejan con la boca abierta y que nos recuerdan que a veces, la vida de las estrellas puede ser tan dramática como las de sus propios personajes. Específicamente nos vamos a adentrar en un tema candente, cómo los actores defienden a sus compañeros, incluso cuando las cosas se ponen difíciles fuera de la pantalla, enfocándonos en un caso reciente que ha causado un verdadero revuelo, el de la siempre carismática Hande Erçel y el galán Kerem Bürsin. Pero no nos quedaremos solo en este caso en particular. También vamos a analizar otros ejemplos de situaciones similares en algunas de las series turcas más populares y aclamadas por el público. Así que acomódense, preparen su té turco o su café, porque este vídeo va a ser una auténtica montaña rusa de emociones y revelaciones. Y si aún no se han suscrito a este canal, los invito con mucho cariño a que hagan clic en el botón de suscribirse y activen esa campanita mágica, para que no se pierdan absolutamente ninguno de nuestros vídeos llenos de pasión turca. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a sumergirnos de lleno en este drama. Y comenzamos con fuerza porque, como les adelantaba, el tema central de hoy es el revuelo que se armó tras la ruptura, supuestamente en el aire, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, los inolvidables protagonistas de Sen Kalkam. Sí, esa serie que nos hizo soñar con romances de cuento de hadas, esa que nos hizo creer que el amor verdadero era posible con cada capítulo. Pero, ¿qué fue lo que sucedió exactamente? Para aquellos que no están del todo al tanto, les refresco la memoria. Después de que su relación amorosa trascendiera la pantalla y conquistara el corazón de millones de fans en todo el mundo, la pareja se convirtió en el centro de atención de la prensa y de las redes sociales. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, comenzaron a circular rumores de que la relación no iba tan bien como parecía. Los tabloides y los fans más ávidos comenzaron a especular sobre problemas en el paraíso, y las teorías se multiplicaron como hongos en un jardín húmedo. Y luego llegó el bombazo que nadie esperaba, la noticia de su separación. El mundo de los fans se vino abajo. Los rumores y las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar, alimentando un circo mediático que parecía no tener fin. Se habló de todo: infidelidades, incompatibilidad de agendas, presiones externas, la lista parecía interminable. Y ahí, en medio de toda esta vorágine de acusaciones y críticas dirigidas principalmente hacia Kerem, es donde entra en escena nuestra heroína, Hande. En un gesto que dejó a muchos boquiabiertos, ella salió a defenderlo públicamente. Lo hizo a través de un mensaje muy claro y contundente en sus redes sociales, pidiéndole a los medios y a los fanáticos que respetaran su privacidad y que dejaran de alimentar las especulaciones sin fundamento. Su acción fue interpretada por muchos como un acto de lealtad y madurez, demostrando que a pesar de la separación y de las diferencias que pudieran haber tenido, existía un respeto y un afecto mutuo. Y eso, mis queridos amigos, es un gesto digno de aplaudir y de destacar. Hande, con su actitud, demostró que la profesionalidad y el respeto pueden prevalecer incluso en medio de un huracán mediático. ¿Pero por qué este caso es tan relevante? Bueno, porque en el mundo de las series turcas, donde la pasión se vive tanto dentro como fuera de la pantalla, las relaciones entre los actores se convierten en un foco de atención constante. Las rupturas, los romances, los coqueteos en el set y los conflictos son noticia de primera plana, generando un interés que a veces parece superar el propio argumento de las series. Las redes sociales se convierten en un hervidero de opiniones, especulaciones y comentarios, donde los fans no dudan en expresar sus preferencias y sentimientos. Además, este caso en particular nos muestra que a pesar de la presión mediática y de las expectativas de los fans, los actores pueden mantener su integridad y defender a sus compañeros, incluso cuando las cosas se ponen muy difíciles. El acto de defensa de Hande nos recuerda que detrás de los personajes que vemos en televisión, hay personas reales con sentimientos, con vulnerabilidades y con la capacidad de actuar con nobleza y empatía. Ahora, cambiemos un poco de rumbo, pero sin alejarnos del tema central de la defensa entre compañeros.
Quiero hablarles de otra serie que también nos regaló momentos de mucha emoción y donde vimos a los protagonistas apoyándose mutuamente, tanto dentro como fuera del set, Kara Sevda, una de las series turcas más aclamadas a nivel internacional y que cuenta con una legión de seguidores. Esta conmovedora historia de amor prohibido, protagonizada por el talentoso Burak Özçivit y la encantadora Neslihan Atagul, nos transportó a un torbellino de emociones, con una trama llena de intrigas, traiciones, sacrificios y pasiones desbordantes. La química entre Burak y Neslihan era innegable, traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón del público. Y aunque nunca hubo una relación romántica fuera de la pantalla, su compañerismo y apoyo mutuo eran evidentes en cada entrevista, en cada evento y en cada gesto que tenían el uno con el otro. Durante el exigente rodaje ambos tuvieron que enfrentar desafíos personales y profesionales, y siempre se apoyaron mutuamente, demostrando que la amistad y el respeto son pilares fundamentales en el mundo del espectáculo, un mundo donde a veces la presión puede ser insoportable. A pesar de que sus personajes vivieron situaciones muy tensas y difíciles, tanto Burak como Neslihan siempre se mostraron unidos y con una gran camaradería, no solo frente a las cámaras, sino también en las entrevistas y en los eventos públicos. El respeto que se tenían se traducía en una mejor actuación, en una mayor credibilidad de la historia y en una conexión profunda con el público. Los fans admiraban su profesionalismo y su capacidad de separar la ficción de la realidad, lo que sin duda contribuyó al éxito arrollador de la serie. Y hablando de química en pantalla, no puedo dejar de mencionar Erkenci Kuş, la serie que catapultó a la fama internacional a Can Yaman y a Demet Özdemir. Esta refrescante comedia romántica nos conquistó con su humor, sus personajes entrañables y la innegable conexión que existía entre sus protagonistas. La historia de Sanem Can fue un auténtico fenómeno que recorrió el mundo, y gran parte de su encanto radicaba en la naturalidad y la complicidad que transmitían Can y Demet en cada escena. Al igual que en los casos anteriores, los rumores sobre una posible relación romántica entre Can y Demet fueron constantes y persistentes. Aunque ellos nunca lo confirmaron oficialmente, su amistad y apoyo eran innegables para todos aquellos que seguían la serie y sus vidas fuera del set. Durante el rodaje y también después de que terminara la serie, pudimos ver cómo se respaldaban y celebraban los éxitos de cada uno, cómo se defendían de los ataques de la prensa y cómo se mostraban siempre unidos ante las críticas. En varias ocasiones, ambos han salido en defensa mutua ante la prensa o en las redes sociales, dejando claro que más allá de cualquier rumor, existía una relación de gran respeto y cariño. Y eso también es un ejemplo de cómo los actores se protegen y se cuidan en un ambiente que a veces puede ser muy demandante y poco comprensivo. Continuando con nuestra exploración de amistades sólidas y lealtades inquebrantables en el mundo de las series turcas, no podemos pasar por alto el caso de Çukur, una producción que, a pesar de su tono más oscuro y dramático, también nos muestra la importancia de la lealtad y el apoyo entre los actores. Esta serie, que aborda temas tan complejos como la mafia, la familia, la lucha por el poder y la supervivencia en un barrio marginal, nos regaló interpretaciones magistrales de actores como Aras Bulut y Nemli Erkan Kostendil, quienes demostraron una química actoral impresionante y un profesionalismo a toda prueba. Aunque los personajes que interpretaban en pantalla tenían una relación compleja, llena de conflictos y desafíos, en la vida real, Aras y Erkan cultivaron una amistad muy fuerte, basada en el respeto, la admiración mutua y la confianza. Y esto es evidente en las entrevistas que han dado juntos, donde se les ve bromear, apoyarse y reconocer el talento del otro. Su amistad es una muestra de que el trabajo en equipo y la camaradería son fundamentales para el éxito de cualquier producción, independientemente del género o la temática que se aborde. Y ya que estamos hablando de series con un toque más dramático, quiero mencionar MyZYL, una superproducción que nos transportó al majestuoso Imperio Otomano y nos dejó sin aliento con su vestuario, sus paisajes y las intrigas de palacio. Esta serie, que cuenta con un elenco de lujo, nos regaló momentos memorables, pero también nos muestra cómo los actores se apoyan mutuamente en producciones tan exigentes y con una carga de trabajo tan intensa. Aunque en la serie muchos de los personajes tenían relaciones conflictivas, plagadas de traiciones y ambiciones, los actores, fuera de cámara, demostraban una gran camaradería, un respeto profesional y un compañerismo que les permitía superar los desafíos que implicaba una producción de esa magnitud. Si bien las tensiones siempre pueden existir debido a las extensas jornadas de grabación y al desgaste emocional que pueden generar algunos personajes, lo cierto es que generalmente se crean lazos muy fuertes que permiten superar cualquier problema que se pueda presentar. Y en el caso de MyZYL, muchos de los actores han comentado, años después de finalizada la serie,
que la experiencia fue inolvidable, no solo por el éxito y el reconocimiento que obtuvieron, sino también por la amistad que construyeron durante el rodaje. Y para terminar este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas y las defensas entre compañeros, quiero mencionar una serie más reciente que también está causando sensación, Yargı. Esta serie de suspense y drama judicial nos ha mantenido pegados a la pantalla con su trama intrigante, sus personajes complejos y los giros inesperados que presenta en cada capítulo. Pinar Deniz y Kaan Urgankolu, quienes interpretan a los protagonistas, han demostrado una química impresionante en pantalla, y también se han apoyado mutuamente en la vida real. En varias ocasiones, ambos han defendido sus puntos de vista sobre los personajes y sobre las situaciones que se presentan en la trama, dejando claro que, más allá de la interpretación, existe un compromiso y una responsabilidad con la historia que están contando. Su actitud es un ejemplo de cómo los actores pueden colaborar para construir personajes más ricos y creíbles, y de cómo la comunicación y el respeto son esenciales en el trabajo creativo. Y bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos visto cómo la defensa entre compañeros en las series turcas no es solo un tema de ficción, sino que también se refleja en la vida real, en las interacciones que tienen los actores fuera del set de grabación. Hemos analizado el caso de Hande Erçel defendiendo a Kerem Bürsin, y hemos visto otros ejemplos de cómo los actores se apoyan mutuamente en el mundo del espectáculo. Desde Karasevda hasta Yargı pasando por Erkencikus Kukur y Mutesem YZYL, hemos comprobado que el respeto, la amistad y el compañerismo son fundamentales para el éxito de cualquier producción. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por las series turcas, un recorrido lleno de emoción, revelaciones y momentos inolvidables. Les agradezco de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Y ahora los invito a que me dejen en los comentarios qué opinan sobre las series que hemos mencionado, cuáles son sus favoritas y qué otros ejemplos de apoyo entre actores conocen. Me encanta leer sus mensajes y saber que comparten mi pasión por este fascinante mundo de las telenovelas turcas. Y recuerden, si les gustó este vídeo, los invito a que le den un me gusta, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y no olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Así que sin más me despido de todos ustedes, mandándoles un abrazo gigante y recordándoles que nos vemos muy pronto con más historias y análisis de las series turcas que nos roban el corazón. Hasta la próxima.